Hola, espero se encuentren muy bien. Los saluda nuevamente el profesor Luis Hernández y seguimos construyendo material en beneficio de estudiantes de secundaria y preparatoria. En esta ocasión traigo para ustedes lo que es la explicación muy detallada y con muchos ejemplos de lo que son los procesos o métodos de separación de mezclas. Para esto recordemos que la materia puede estar presente en sustancias puras o mezclas, puede presentarse de una u otra manera. Si hablamos de sustancias puras, podemos hablar de elementos o de compuestos. Si hablamos de mezclas homogéneas o heterogéneas. Esto ya lo platicamos en otro video, te invito a que lo puedas consultar para tener esa explicación muy detallada. En el caso de los elementos, podemos tener tres categorías principales: no metales, metaloides y metales. Ya los veremos más adelante. Ahorita me voy a enfocar principalmente en lo que son las mezclas y su proceso de separación. Recordemos que las mezclas pueden clasificarse en homogéneas y heterogéneas. A pesar de que son diferentes, comparten algo en común. Hablamos de la combinación de diferentes estados de la materia, pudiendo ser de algunas de esas combinaciones sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas, líquido-líquido, líquido-gas. Aclaro, hay otros estados de la materia, pero ahorita no entraremos en detalle puesto que estamos hablando de educación básica. Tenemos aquí esta tabla que nos muestra algunos tipos de mezclas de soluto-disolvente. Podemos tener, por ejemplo, el gas-gas, que viene a ser el gas LP, que es metilmercaptano con butano. Es una mezcla de dos gases. Y así para abajo podemos tener diferentes ejemplos de algunos otros estados de agregación de la materia combinados con otros similares o diferentes. Para hablar de separación de mezclas, tenemos que considerar que existen dos caminos, antes que nada considerando el tipo de mezcla. Si viene siendo una mezcla homogénea, la separación puede presentarse por cromatografía, por destilación, por extracción o por cristalización. Si hablamos de las mezclas heterogéneas, los métodos cambian por supuesto de nombre: decantación, filtración, magnetismo y solubilización, que ese se parece un tanto a la extracción, pero ya lo veremos más adelante. Damos comienzo con la explicación de lo que son los métodos de separación de mezclas homogéneas, comenzando con lo que sería la cromatografía. Esta técnica es muy útil en muchísimos lugares, muchas áreas, pero para poderla comprender sí tenemos que considerar diferentes aspectos. Primero, lo que es esta cromatografía va a separar dos o más compuestos con polaridades diferentes. ¿Hablamos de qué? De fuerzas electrostáticas, viene siendo cargas eléctricas. Consideramos también que puede distribuirse el soluto en dos fases. Por primera parte tenemos lo que es la fase estacionaria y segundo la fase móvil. Vamos a ser más específicos con esto. Veamos el siguiente ejemplo. Tú tienes diferentes hojas de diferentes árboles y quisieras separarlas. Puedes clasificarlas de tipos, de colores o a lo mejor por el tipo de árbol. La cromatografía es lo mismo, pero aplicado a moléculas, puesto que están hechas de diferentes elementos. Pon atención en el siguiente río. Imagina que es una mezcla. Esa mezcla se está moviendo, pensemos que es una fase móvil. Esa fase cuenta con múltiples componentes que serían esas bolitas de diferentes tamaños, diferentes colores. Ahora, en esta mezcla agreguemos una fase inmóvil, fija, que sería ese sedimento o sustrato del propio río, la parte de abajo donde está la tierra. Cada partícula que está suspendida en la propia mezcla tiene un diferente peso que va a hacer que se deposite en determinados lugares conforme la fuerza de arrastre de la propia fase móvil. Entonces, la fase inmóvil va a poder recolectar esos elementos o esos componentes de dicha mezcla para que después podamos separarlas. Ahora imagina una molécula, la que fuese, que por medio de la cromatografía podrás tú aislar y saber cuáles son los componentes y poderlos separar. Una vez visto el video, vamos a analizar rápidamente este esquema de cómo podría ser la separación de gases por cromatografía. Del lado izquierdo iniciamos con un gas
que sería nuestra mezcla, contenido en lo que es un cilindro con su regulación para poder regular tal cual la presión con la que vamos a estar trabajando en él, y al centro ahora sí lo que sería el aparato del cromatógrafo. Vamos a tener un inyector, una columna de cromatografía, un horno que va a estar cambiando las temperaturas a como nosotros las programemos, va a estar conteniendo todo esto, y en alguna parte habrá un detector para poder separar los diferentes gases. Como son a veces unas moléculas o unas, digamos, muestras muy pequeñas que van a estar detectándose, vamos a requerir muchas veces de un amplificador. Y al último se transferirá en un programa informático para poder tener un cromatograma, que quiere decir esa descripción visual de la cromatografía ya finalizada. Este sería un ejemplo en casa o en laboratorio de la escuela de cómo podríamos tener una cromatografía. Visualizamos ahí una fase líquida, una fase estacionaria, y en la estacionaria se empiezan a impregnar los colores diferentes de nuestra mezcla. La cromatografía es muy útil y versátil en diferentes áreas. Por ejemplo, en las áreas de microbiología es muy importante hacer la detección de ciertos toxoides o sustancias tóxicas que generan las bacterias, por poner un ejemplo. Ni se diga, los estudios de sangre y orina, claro que requieren de la cromatografía. Asimismo, las escenas del crimen para poder detectar ciertas sustancias y aclarar algunos crímenes. También en la sanidad o inocuidad de los alimentos se requiere para poder medir el grado de inocuidad de los mismos. Los niveles de contaminación medioambientales, tanto lo que es en aguas como en el aire, pueden ser medidos o ayuda a detectar ciertas partículas contaminantes la cromatografía. Lo que es la industria del petróleo y la industria de las tintas y pigmentos, por supuesto que requieren la cromatografía. Asimismo, se pueden hacer estudios de radioactividad, como lo que sería también del nivel de pureza de sustancias. En la siguiente imagen tenemos lo que es un ejemplo claro de anticuerpos, donde existen ciertas puntas de esos anticuerpos que le llamaremos proteínas reconocidas por anticuerpos. Y esas proteínas son aquellas que queremos separar en este ejemplo, teniendo del lado derecho abajo, en el vaso número 1, esas bolitas azules que logramos separar con la cromatografía. El vaso número 2 sería en su momento ese medio líquido donde se pudieran haber encontrado. Y el vaso número 3 sería otro de los residuos, pero a final de cuentas la cromatografía me permitió separar 3 fases diferentes. ¿De qué? De mi mezcla. Ahora toca el turno de la destilación. Para esta, importantísimo, requerimos saber los puntos de ebullición de los líquidos o las sustancias que componen nuestra mezcla. ¿Por qué? Recordemos que ebullición es tal cual convertir de líquido a gas, y el punto de ebullición es la temperatura a la que se va a presentar. Entonces, conforme calentamos nuestra mezcla, conforme aumenta la temperatura, vamos a poder recolectar cada uno de sus componentes. Chequemos el siguiente video. El petróleo es una mezcla de diferentes componentes, y si queremos separarlo, debemos de considerar que cada uno de sus componentes tiene un diferente punto de ebullición cuando se convierte en vapor. Y para ello usamos una torre de destilación. En esta torre de destilación empezamos por la parte de abajo, con el petróleo, y cada una de esas partes que lo compone tiene un diferente punto de ebullición, donde va a haber algunas bandejas que van a estar recolectando según la sustancia que se está evaporando y a la altura que se está evaporando, van a recolectar dichos componentes, los cuales tendrán una volatilidad determinada a lo que es su punto de ebullición, y así podríamos recolectar entonces a los 370 grados centígrados el asfalto que usamos en las calles. Podríamos a lo mejor recolectar a los 305 grados centígrados esos aceites lubricantes, a los 240 ese combustible diésel que usamos en muchos vehículos de carga pesada, a los 180 un combustible de muchas aeronaves. La gasolina podemos obtenerla en ese rango de temperatura hasta los 40 grados aproximadamente, y terminamos con el más volátil de todos, que es el gas propano, ese que sirve como combustible en la cocina. Así como lo vimos con el petróleo, ahora veamos una destilación por arrastre con vapor. ¿Qué quiere decir? Del lado izquierdo hacia el lado derecho comenzamos y tenemos primero lo que es un líquido. En este ejemplo es agua. Se calienta, genera vapor muy caliente. Entra en un segundo contenedor
donde existen hojas de menta. El vapor caliente hará como una infusión, como decir un té, pero a presión con la temperatura del vapor. Ya que recolectó ciertos fitoquímicos de la menta, sube para poder pasar por un refrigerante. El estado de agregación de la materia de vapor va a convertirse ahora en líquido por la condensación. Y por último, este líquido lo vamos a recolectar. Analizando la información anterior, veámoslo con otro esquema más sencillo. Tenemos agua que calentamos. Llega al punto de ebullición, se convierte en vapor. Ese vapor va a pasar por hierbas, plantas. En este caso hablemos de materia prima con la que estoy trabajando. El vapor sube hacia lo que sería un tubo de condensación o un refrigerante. Ahí vamos a convertir el estado de agregación de la materia de vapor a líquido y de esa manera recolectamos al final una nueva mezcla. Es una mezcla, en este ejemplo, heterogénea. Hay aceite, hay agua, solamente es cuestión de esperar un poquito de tiempo para que puedan separarse sus partes y recolectarlas. Toca el turno hablar ahora de la extracción. En este método de separación vamos a buscar separar dos o más sustancias que tengan una diferente solubilidad. Recordemos, cada sustancia tendrá ese punto de solubilidad con otra sustancia que llamaremos solvente. Entonces, usaremos un solvente para la sustancia que queramos separar. Ejemplo, tengo lo que es este recipiente con una mezcla de bolitas azules con bolitas amarillas. Las quiero separar. ¿Qué tengo que considerar primero? Que hay solventes específicos para bolitas azules o solventes específicos para bolitas amarillas. ¿Cuál es el que quiero usar? Ya lo decidiré en base a las sustancias que quiera recolectar. Entonces, voy a agregarlo, ese solvente, a lo que es la mezcla de la cual quiero separar sus componentes. Y ese solvente, una vez que haga reacción, va a poder incorporar en sí mismo las bolitas correspondientes del color. Traducción: las bolitas amarillas se van a agregar con el solvente, se van a incorporar con este, y las bolitas azules me van a quedar listas para poderlas extraer. La cristalización es el método de separación de mezclas que tiene como objetivo evaporar uno de los componentes y el restante, el que no se evaporó, va a ser condensado en cristales. Ese componente que fue evaporado puede ser después recolectado, pasado por un tubo de enfriamiento y así poder ser condensado el vapor para después ser recuperado. En este ejemplo tenemos un recipiente que contiene una mezcla de agua con azúcar. Lo ponemos a calentar y consideremos los puntos de ebullición diferentes, tanto del agua como del azúcar. El agua va a hervir, se va a convertir en vapor antes que el azúcar y lo único que hacemos es esperar que se evapore. El azúcar después quedará cristalizado. Asimismo, tenemos esta otra imagen con un ejemplo muy similar. La diferencia es que aquí usamos, en lugar de un recipiente que puede ser un beaker, aquí usamos lo que sería un cristal de reloj. Algo que estaría relacionado de una u otra manera sería el término en gastronomía de reducir. Cuando reducimos una preparación que está al fuego, quiere decir que el agua va a ser evaporada para que se concentren los sólidos. Es el turno de ver los procedimientos o técnicas de separación de mezclas heterogéneas. Así como lo hemos estado viendo, para separar las mezclas debemos considerar primero si es una mezcla homogénea o heterogénea. En este momento pasaremos a explicar los procesos para separación de mezclas heterogéneas, donde tenemos decantación, filtración, magnetismo y solubilización. Empezamos con la decantación. Aquí lo principal a considerar son dos opciones. Por un lado, lo que sería separar dos líquidos que no se pueden mezclar por sí mismos, o separar un líquido y un sólido. Lo único que haremos es simplemente considerar como aliados la gravedad y el tiempo. Tenemos esta mezcla heterogénea donde existen tres fases o tres sustancias que tienen una diferente densidad o un diferente peso, como quieran verlo va relacionado.
el peso de cada una de ellas va a permitir que en la mezcla cada sustancia, cada fase tenga un lugar determinado. Lo único que vamos a hacer, repito, es esperar a que el tiempo y sus propias características físicas pues separen las fases. Si fuesen dos fases con un sólido y un líquido, bastaría que uno se precipitara para poder recuperar de la parte de arriba el líquido, por ejemplo. Y aquí tendríamos lo que es el sedimento por una parte y el líquido limpio por otra parte. La pregunta es, ¿y si lo que quiero recuperar no es lo de arriba, es lo de abajo? ¿Cómo lo haríamos? Dicha la pregunta de otra manera, tengo agua con aceite o una sustancia base agua y una sustancia aceitosa que están en la misma mezcla y quiero separarlas. Por gravedad, una se fue hacia arriba, otra se fue hacia abajo por su peso molecular o su densidad. La pregunta es, si yo quiero separar solamente el agua, no me interesa la parte de aceite, ¿qué haría? Para ello, vamos a considerar que esas dos fases inmiscibles, o sea que no se pueden mezclar, ya están separadas. Y entonces voy a hacer uso de este matraz de decantación. Es un instrumento de laboratorio donde contamos con una perilla o una llave o una válvula, como quieras llamarle, en la parte inferior, que me va a permitir darle paso por gravedad a la sustancia que se encuentra por debajo después de la separación por decantación de la mezcla. A modo de ejemplo real, tendríamos aquí este matraz de decantación en funcionamiento, donde ya por la gravedad y el tiempo las dos fases se separaron. La parte de arriba es la fase aceitosa, la parte de abajo es la fase acuosa y solamente con abrir la llave de paso podría yo recuperar la sustancia que se decantó, o sea que se precipitó hacia abajo, quedando plenamente separada de la de arriba. Hablemos ahora de la filtración. Todos conocemos cómo es un filtro, o al menos tenemos la idea clara. Consideremos entonces que esa malla, o pues también una tela, o sea un material poroso, va a poder separar sólidos que no pudieron ser solubles en un líquido o sólidos que están dispersos en los gases. Debemos de considerar que este proceso, tanto la malla como la velocidad y la eficiencia de la filtración, dependerá del tamaño de las partículas de las fases dispersas y, por supuesto, del grosor de los orificios de la propia malla o del material poroso que utilicemos para filtrar. Tenemos entonces filtros para muchos tipos de sustancias, tanto líquidas como vapores. Vapores me refiero a gases también. Teniendo así lo que sería el filtro para café. Este es un ejemplo muy claro de una tela porosa que va a permitir el flujo de ciertas sustancias, dejando los sólidos gruesos en la parte de arriba. Así también tenemos lo que serían los filtros para agua, para poder potabilizar en casa, oficinas o la industria. Estos filtros, conforme se van utilizando, claro que los sedimentos, los lodos en este caso específicamente hablando, se van a ver visiblemente pasando un poco tiempo. Por ese motivo es importante cada 4 o 6 meses, a más tardar, verificar los filtros de tu casa. Si no, mira el lodo con el que posiblemente estarías bañándote. Los filtros que se utilizan en aires acondicionados o los filtros como tal para el aire también se ensucian. Vean nomás todo el tipo de sólidos que están acumulando con el tiempo. Por eso es muy importante de 2 a 4 meses máximo verificar que todavía estén en correcto funcionamiento y por supuesto que estén en condiciones ideales de limpieza. Los filtros de aceite para motores también son algo importante que debemos estar verificando. De lo contrario, podríamos estar reduciendo el tiempo de vida de nuestro motor. Cuando hablamos de un filtro, debemos de considerar que pueden ser varios tipos de materiales porosos. No necesariamente hablamos de tela, no necesariamente hablamos de un filtro con una malla. Puede ser, por ejemplo, este tipo de filtros que hacemos muchos experimentos en lo que son escuelas básicas, donde contamos con algodón, carbón activo, arena, grava, piedras
y hasta arriba podemos depositar el agua. Estos filtros se utilizan sobre todo para camping, o sea, estamos hablando de campamento. Un término muy semejante a la filtración será el tamizado. La gran diferencia es de que aquí estamos aplicándolo solamente de sólido a sólido. Vamos a separarlos en base a la magnitud o tamaño de las partículas que deseamos separar. Por ejemplo, en la construcción hablamos de cernir o tamizar lo que sería la arena para poder tener una arena fina y poder hacer a lo mejor un enjarre. Así de la misma manera, hablamos de lo que sería tamizar en el caso de la harina en la industria alimentaria, o ya si hablamos de otro tipo de materiales, como lo que sería a lo mejor en la limpieza de cierto tipo de minerales en las piedras. El magnetismo, como un método de separación de mezclas, hace uso de una propiedad que tienen muchos metales que se llama magnetoferroso, que quiere decir que pueden ser atraídos por un imán. Entonces, en las mezclas donde existen metales magnetoferrosos, con un imán podemos extraerlos, separándolos de los componentes de esa mezcla que no sean magnetoferrosas. Pasando a algunos ejemplos, podríamos tener la necesidad de repente de separar algún tipo de metal de algún alimento, o como si fuese en una carpintería, podríamos separar, gracias a la ayuda de un magneto, los clavos que hayan caído en una mezcla que hicieron con el aserrín. En la tecnología de alimentos es muy útil e indispensable para poder detectar las posibles partículas metálicas y separarlas de los alimentos. De esa manera aseguramos su inocuidad. Por último, tenemos el método de la solubilización. Este método comparte algunas similitudes con el proceso de la extracción, que era de las mezclas homogéneas. En esta utilizaremos un líquido o una sustancia para poder solubilizar una de las fases de la mezcla y la otra o las otras fases no tocarlas, o sea, solamente voy a solubilizar una de las fases y de esa manera poder hacer la separación. Un ejemplo un poco soso. Imaginemos que a estas piedras decorativas les cayó a lo mejor un poco de diamantina o les cayó a lo mejor algún tipo de polvo que les dio un color que no deseo yo. ¿Qué puedo hacer? Esas piedras las deposito en un vaso, le echo agua encima y esa diamantina va a poder flotar para que yo pueda después en su momento separarla y al último las piedras las conservo como yo deseo. O viceversa, quería yo recuperar la diamantina, una opción es hacerla flotar y después la recolecto ya cuando esté en la superficie. Otro ejemplo podría ser esas piedras que también podrían servir para decoración de jardines, donde yo quiero separarles pedazos de pasto que les hubiera quedado puesto que ese pasto va a estar flotando. De esa manera puedo recuperar el pasto, lo separo y las piedras al último quedan limpias. A modo de resumen, tenemos nuevamente esta imagen. Recordemos que las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas cuentan con diferentes métodos de separación de sus componentes. Recordemos que estos métodos corresponden a métodos físicos, a diferencia de lo que anteriormente vimos que eran los compuestos de las sustancias puras. Por el momento sería todo. Espero haya sido de su agrado el video, lo deseo de verdad, que sea útil para su educación a distancia. Les mando un abrazo, un saludo y les pido por favor que si les gustó el video le den like para saber que está funcionando y segundo que se suscriban a mi canal, puesto que deseo estar subiendo más y más videos en su beneficio. Hasta la próxima.